Invitada de este día, que la tenemos vía Zoom. eh, ¿Ya nos puede ver? ¿Nos puede escuchar? Sí, ahí está. Está nuestra amiga Irene Saco para charlar con nosotros en esta columna de Economía Política Internacional. Ire, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿me escuchás bien? Hola, Facu y todos ahí en el estudio, ¿cómo les va? Te escucho perfecto. Bien, buenísimo, nosotros te escuchamos bien acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, lástima no poder estar ahí con ustedes, pero bueno, así a la distancia trataremos igual. Pasan qué cosas, ¿viste? Así que bueno, no hay Pasan problema. cosas. No hay problema. Estaba diciendo antes esto de, bueno, mira, justo estaba hablando de mate, viene bien ahí el mate para pasar esta tarde. Eh, Estaba diciendo recién esto de el acuerdo con el fondo, para repasar un poco la cuestión y poner en contexto. Esta revisión que se aprobó ahora hace poco, estamos hablando del acuerdo del 2018, pero antes, para poner en contexto cómo fue, cómo se dio eso del acuerdo de 2018 y en qué situación no está esa relación de Argentina con el fondo en la actualidad, ¿no? Bueno, Facu, sí, en otras oportunidades, bueno, desde el grupo de estudio de finanzas internacionales hemos abordado con ustedes, tanto el año pasado, comentando de cuáles eran las actualizaciones que había sobre las revisiones del acuerdo de facilidades extendidas, como, bueno, hace unos programas atrás, Bruno también abordó puntualmente sobre el Fondo Monetario Internacional, un poco para comprender, digamos, ¿no? Desde cuándo está en funcionamiento este organismo de crédito a nivel internacional, cuáles son sus funciones, cuál es su misión, cuál es su estructura gubernamental. Creo que Sí, eso que está bueno por ahí para repasarlo. Pero lo que nos importa ahora y que lo mismo es importante, ¿no? El Fondo Monetario Internacional en julio de este año cumple 80 años desde su creación, ¿no? O mira, sea, estamos hablando de una institución que ya tiene unos años y que en su vínculo con Argentina hace casi 68 años que tenemos vinculación con esta institución de crédito internacional. ¿Pero por qué digo esto? Entonces, nosotros hacemos un recorte acá de lo que es desde el año 2018 en adelante, como bien vos mencionabas, de qué trata o de qué va esta vinculación con este organismo internacional. Y efectivamente, se trata de una revisión que se ha hecho sobre el acuerdo stand-by, que es del año 2018. En aquel momento, durante la presidencia de Mauricio Macri, se firma y se solicita este acuerdo, que es uno de los acuerdos más usuales que tiene el Fondo Monetario Internacional ujú, para prestar dinero a países, sobre todo países avanzados y países emergentes, como llaman así, digamos, dentro de estas categorías el fondo, que es un tipo de acuerdo que se establece a corto plazo, es decir, para tratar de solucionar problemas de índole de balanza de pagos a nivel económico de un país. Digo a corto plazo porque en realidad justamente por lo general es hasta no más de 24 meses, con la posibilidad de una devolución de los vencimientos que tiene hasta 5 años. Este acuerdo que se firma en ese momento eh, era por un monto que se había negociado en un principio de 50 millones de dólares, pero que finalmente se terminan depositando un total de 44.000 millones de dólares. bien. ¿Qué nos interesa de eso? Es que después del momento de esta primera negociación y el desembolso de dineros, durante la gestión siguiente, digamos, por eso es la continuidad, digamos, que tuvo este acuerdo desde el año 2018, se intenta renegociar este acuerdo primario y se decide avanzar en un nuevo programa que tiene el Fondo Monetario Internacional, que es este programa de facilidades extendidas. Es decir, Bien. que en realidad lo que se hace es las autoridades argentinas negocian con las autoridades del Fondo Monetario Internacional refinanciar el acuerdo del año 2018. Contexto en el medio, es decir, desde el momento que asume la gestión subsiguiente a Mauricio Macri, es decir, la de Alberto Fernández, está la pandemia, ¿no? Es Claro, decir, en ese pequeño detalle. momento
digamos, Argentina tenía que avanzar en la negociación de sus deudas. Sí, Digo deudas porque los frentes son varios. Cuando hablamos de deudas, estamos hablando no solamente de los organismos como el Fondo Monetario Internacional o los bancos multilaterales de crédito, sino también la deuda privada claro. y, por ejemplo, con el Club de París. Entonces, desde el inicio de la gestión se intenta renegociar cada uno de estos frentes de deuda en un contexto, por eso digo, había que de alguna manera avanzar también sobre cuestiones sanitarias, es decir, que el gasto público durante la pandemia tenía que de alguna manera también equilibrar la sostenibilidad, digamos, de una política que pudiera contener el momento del COVID-19 Ujú. al tiempo que empezar a afrontar las distintas deudas que tenía el país. Situación a nivel global, ¿no? Digamos, de crisis sanitaria, pero que también enfrentan los países, sobre todo como Argentina, de renta media. Cuando se negocia o se renegocia este acuerdo, el acuerdo de stand-by, pasan desde ese momento varios años y finalmente en el año 2022 se termina, en marzo de 2022 se termina firmando este programa de facilidades extendidas. Bien, Entonces ahora estamos en presencia de una nueva revisión de ese acuerdo de facilidades extendidas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que en ese momento el ministro de Economía, es decir, Guzmán, en ese momento estaba a cargo de la cartera, decide llevar adelante un proceso de revisión que contempla el mismo programa, que son 10 revisiones. Es bien. decir, la primera revisión se empiezan a realizar en el año 2022, que incluyen revisiones trimestrales. Ujú. En el año 2023 se llevan adelante dos revisiones más y quedaban pendientes algunas revisiones que se terminan o se siguen, se continúan durante el gobierno de Milei. Estamos así en el momento actual, en donde se está llevando adelante, o lo que ayer nos anoticiamos a través de bueno, muchos medios y sobre todo a partir de lo que es el informe del staff técnico del Fondo Monetario Internacional, Sí, la octava revisión. Entonces, para entender un poco de qué estamos hablando, lo que se propuso desde entonces, vamos a ir devolviendo, así vamos a refinanciar el acuerdo del stand-by, el primero que estábamos hablando de Macri, sí, hasta en estas 10 revisiones. Entonces, cada vez que hay una revisión hay un desembolso de dinero que lo que hacen las autoridades argentinas es pagar parte de esos compromisos asumidos y utilizar otra plata para otras cuestiones. Pero después, de aquí en adelante, deberemos pagar el nuevo programa de facilidades extendidas. claro. Esto no sé si se comprende, pero de alguna manera eh, actualmente estamos haciendo una refinanciación del acuerdo stand-by. Más adelante tendremos que asumir los compromisos y más o menos del año 2026 al 2034 deberemos asumir los compromisos del endeudamiento de este programa de facilidades extendidas. Claro. Es como que se tomó deuda Entonces, para pagar la otra deuda, ¿no? exacto, claro, estas 10 revisiones de las que hablamos, que durante este año se van a hacer las dos que faltan, es decir, ahora estamos en la octava, que es esta que ayer salió, digamos, en muchos medios de comunicación a través de lo que fue consignado por el staff técnico del FMI. Sí. Y van a quedar pendientes dos más que se van a dar durante este año. En teoría, este mismo año se va a terminar con las revisiones faltantes para el programa Facilidades Extendidas. Ujú. ¿Qué pasa si en algún momento, porque viste que en Argentina nos podemos esperar que pase de todo, pero quedan dos, me decías, dos revisiones más este año? Quedan dos revisiones. Bien, Un análisis muy breve sí, digamos, no entrando tanto en un detalle económico, pero sí para comprender un poco el estado de situación y compararlo con los años anteriores, lo que sí se evalúan, es decir, muchos analistas lo que pueden aseverar es que
El 2022 fue un año donde el desempeño, el análisis de esta revisión fue bastante satisfactorio. El 2023 eh, el análisis no fue bueno, lo que Ajá, el fondo en realidad de alguna manera sostuvo igual el desembolso del dinero, pese a que sostuvo porque un poco en la negociación lo que se puso en juego fueron las dificultades que afrontó Argentina, sobre todo con las sequías que afectaron al sector productivo claro. agrario del país. Entonces, parte de este tema fue de alguna manera tomado en cuenta por el Fondo Monetario Internacional, por eso digo, pese a que los registros del desempeño económico no habían sido tan buenos para hacer los desembolsos. Este año, digamos, esto si uno analiza en términos de los indicadores, los desempeños económicos que analiza el FMI. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. Si vemos las noticias que salieron ayer, lo que se puso en valor es que de alguna manera el actual gobierno eh, llevó adelante en forma más que satisfactoria las medidas o las metas que debe cumplir para recibir el próximo desembolso que, digamos, por ahora pasó por la revisión técnica. Es decir, la revisión técnica lo dijo, están perfectas las metas de la Argentina, ahora tiene que pasar al directorio para ver si se hace el próximo desembolso, que por lo que se ha notificado hasta el momento, estamos hablando de 800.000 millones de dólares. Bien, quiero preguntarte algo para volver a explicarlo y que quede claro. ¿Qué es lo que revisa, qué es lo que se revisa en esa parte técnica, ¿no? ¿Qué es lo que se revisa y que incluso dentro de esa revisión técnica puede hacer que digan, che, no, acá esto no me cierra. Esto, acá hay algo que no me cierra. Pueden decir desde la parte técnica del fondo, ¿no? Bueno, se revisa sobre todo lo que está establecido en este tipo de acuerdos. Esto también cabe aclarar. El acuerdo de facilidades extendidas es un acuerdo, a diferencia del stand-by, es un acuerdo a largo plazo, Sí. o mediano plazo, podríamos decir, que permite también una devolución a 10 años, Ujú. pero que sí es un poco más estricto en cuanto al cumplimiento, no solamente de lo que el fondo considera como las condicionalidades cuantitativas, sino con algunas condicionalidades de tipo estructural. Bien. Porque en realidad lo que se analiza o lo que prevé este tipo de programas es que no solamente el Estado, digamos, en este caso la Argentina, tiene que revisar sus cuentas económicas en términos de su política fiscal y su Ujú, política cambiaria y monetaria, sino ujú. que también tiene que hacer una serie de reformas de política pública, es decir, a nivel estructural. Que esto es lo que más, digamos, a nivel interno, es decir, a nivel doméstico, en la Argentina es muy criticado porque Claro. esto implica una revisión de la reforma, digamos, reforma fiscal y tributaria, reforma laboral, reforma previsional y jubilatoria, y estamos también en todo un proceso, digamos, no es la metida de este intercambio, pero sí estamos, ustedes saben, en el Congreso de la Nación Sí. llevando a cabo una serie de discusiones sobre estos temas. Eh, pero en términos estructurales, entonces, la revisión va sobre cómo Argentina puede ir a llevar adelante una serie de reformas, de nuevo, de política estructural, es decir, de política más a largo plazo, y después lo que se revisan son indicadores de tipo que están vinculados a la política fiscal, es decir, a el uso del gasto público y de la tributación, y por otro lado, de la política cambiaria y monetaria, es decir, de las definiciones que toman las autoridades monetarias en cuanto al mercado del dinero y a lo que es atinente a las tasas de cambio de divisas, es decir, en Bien, términos generales. bien. Entonces, lo que analiza son estos tres puntos, podríamos decir. Engloba la política fiscal, la política monetaria y cambiaria, y también hace un análisis de tipo estructural, es decir, lo llama así el fondo de la política estructural, que como decíamos se orienta a llevar adelante una serie de reformas a largo plazo para, según entiende el Fondo Monetario Internacional, aumentar algunos indicadores que tienen que ver con la productividad, el empleo,
la recuperación económica a más largo plazo. Bien, ahí te quiero preguntarte algo y apelo a por ahí un análisis tuyo más profesional o incluso una opinión, ¿no? Como especialista en esta temática, en las cuestiones de finanzas y economía internacional. Digo, ¿está el gobierno nacional con este envío insistiendo nuevamente con la ley de bases y con lo que está planteando, sobre todo en esto del paquete fiscal, reforma previsional? eh, Incluso la cuestión laboral también, ¿está yendo en línea con lo que entre comillas está pidiendo el fondo para seguir aprobando el acuerdo? ¿Cómo lo ves Claro, vos? sí, sí. Digamos, sí, el programa de gobierno de alguna manera se alinea a las solicitudes del fondo, digamos. Bien, Es más, eh, digamos, ya esto, digamos, en términos de los análisis que podemos hacer detrás, en bambalinas, ¿no? Es ajá, decir, por un lado, el gobierno llevó adelante una serie de medidas para mostrar, digamos, cómo sus indicadores eh, estaban por encima de la media de lo que pedía el fondo, pero algunos analistas lo que consideran es que esto se hizo a costa de esconder abajo de la alfombra algunas cuestiones. Es ajá, decir, Argentina de alguna manera lo que está es, primero tiene las deudas con las empresas de energía eléctrica, que sí, todavía no se afrontaron, que son pagos que se van a afrontar en los próximos meses. Eso de alguna manera, digamos, si uno lo contabiliza, podría dar un poco más un déficit respecto de cómo está el análisis de este gasto. Pero bueno, esto se pateó un poco para adelante. Y algunas cuestiones que tienen que ver con la obra pública, que como bien sabemos, digamos, dentro de las líneas del gobierno nacional, hay una definición de que la obra digamos, sea financiada por privados y no por, digamos, el gasto que tenga que hacer o que tiene que hacer el Estado. sí, Esto quiero decir por qué, porque hay un montón de obras que quedaron paradas, digamos, de hecho hay muchos reclamos por parte de los gobiernos provinciales sobre algunas obras que todavía no tienen certificación final ujú, porque quedaron paradas desde el año pasado. Entonces, claro, estamos hablando de que de alguna manera hay cierto superávit fiscal, pero que por eso digo, se escondió bajo la alfombra algunos ítems que no fueron considerados. Que bueno, claro. muy posiblemente aquí en adelante se tenga que prever de qué forma siguen las negociaciones, tanto a nivel del Congreso, a nivel del Ejecutivo, con los distintos ministros y gobiernos provinciales. Sí. Acá hay una pregunta clave que la quiero hacer desde el principio, e incluso la otra vez también cuando hablamos de estos acuerdos, sobre todo el acuerdo de facilidades extendidas, ¿no? Con el fondo. Eh, ¿Qué puede pasar, qué le puede pasar a la Argentina, mejor dicho, si en algún momento, obviamente que esto se prevé antes, si hay discusiones previas, incluso creo que hay como una revisión previa y después se hace la revisión formal, una cosa así, pero ¿qué pasa si en algún momento la revisión no es aprobada de forma técnica, ¿no? Que vos recién decías, primero lo aprueba la parte técnica y después lo termina de revisar el directorio, pero ¿qué pasa si desde lo técnico ya no pasa, digamos? El preparcial no lo aprobaste. El teórico no lo aprobaste, tenés que ir al práctico. Bueno, pero en el teórico ya te fue mal. ¿Qué pasa y qué le puede pasar a la Argentina? No, en la Argentina, en ese caso, digo, por eso, digo, por ejemplo, el año pasado hubo algunas, ¿cómo decirlo de alguna manera? De alguna manera se aceptó que los indicadores no daban bien Bien, dentro de lo que era el desempeño que pedía el fondo, igual los desembolsos se hicieron. claro. En ese caso siempre se patean algunas negociaciones o hay revisiones posteriores para ver de qué forma se pueden ajustar algunos indicadores que necesita probar de alguna manera el fondo para hacer esos desembolsos de dinero. Ujú, ujú, O sea, de alguna manera el año pasado no tuvimos los mejores resultados, las metas no llegaron bien, pero sí hubo los desembolsos de dinero. Y bien, también se entiende en un momento, aparte electoral, claro. dentro de un gobierno que tuvo cambios a nivel ministerial, digamos, no fue lo mismo cómo llevó adelante todo el proceso de negociación la cartera que en ese momento estaba Guzmán, como después, con posterioridad de julio de 2022, sigue la cartera de Sergio Massa. Ujú, También, digo, en esas interacciones y en esas negociaciones hay cuestiones hasta interpersonales, te diría, claro. que muchas veces juegan a favor o en contra
de algún tipo de negociación con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Claro, claro, Digo, esto lo referimos también, ¿no? O sea, son instituciones, pero que están formadas, constituidas por personas y que a veces también hasta esos vínculos interpersonales habilitan o dan de baja algunas claro, negociaciones. claro. Entiendo ya que la revisión del directorio ya pasa a ser más una cuestión política también, ¿no? La técnica es Exacto, algo técnico exacto. realmente, y la del directorio, bueno, hay ya cuestiones más políticas, ¿no? Este, quiero preguntarte algo ahí para que lo podamos dejar claro también para la audiencia. Esto que decías antes de las facilidades extendidas que hay que empezarlas a pagar, hay que empezar a pagar ese otro acuerdo de facilidades extendidas a partir de 2026, ¿habías dicho? Claro, exacto. Bien, O sea, bien, nosotros ahora lo que estamos haciendo de alguna manera es refinanciar el acuerdo stand-by. Es ahí va. decir, desde el año 2022 que se negocia el acuerdo de facilidades extendidas hasta fin de este año, vamos a estar en ese proceso de revisión, que son estas 10 revisiones, en donde cada revisión opera como un desembolso posterior de dinero. Digamos, Ujú. primero está la revisión técnica y la revisión posterior del directorio, pero después, más adelante, es decir, en más de un año y medio, de aquí adelante, vamos a estar en un proceso de pago de los vencimientos del acuerdo posterior al acuerdo stand-by. Pero Claro, ahora, siempre cuando decimos un nuevo acuerdo, en realidad estamos hablando, esto no es un nuevo acuerdo, sino que es un proceso de revisión al interior del programa Facilidades Extendidas, o el servicio ampliado, como también suele llamarse. Lo que sí es importante para ir como un comentario es que el actual gobierno, es decir, la actual cartera ministerial de Economía, quiere volver a negociar otro tipo de acuerdo. Que eso ya bien, sí es por fuera del stand-by, por fuera del programa de facilidades extendidas, negociar un tipo de acuerdo nuevo que es algo que por eso, el gobierno actual tiene intenciones de llevarlo adelante. Ya ahí estamos hablando por fuera de nuevo de lo que es la revisión del programa de facilidades claro, extendidas, sino una intención de que lleguen nuevas divisas, incluso dentro del marco macroeconómico de las definiciones respecto de abandonar el cepo por parte del gobierno actual. claro. Ese tipo de acuerdo, ¿qué tipo de acuerdo sería? ¿Sería otro acuerdo stand-by, pero para un nuevo acuerdo stand-by Exacto, sería? sería pensar en una nueva línea de financiamiento que provea el Fondo Monetario Internacional según el programa que quiera abordar el gobierno nacional y que encuentre cierta concordancia con el Fondo Monetario Internacional y decir, Claro, y ver qué tipo de qué tipo de financiamiento, de qué línea de financiamiento estamos hablando. claro. No específicamente, digamos, esta línea, pero sí que hay una intención por parte del gobierno actual de avanzar sobre un nuevo acuerdo. Igual digo, voy a tirar un dato para que se vea que hago la tarea con todas las columnas que tenemos. Eh, Hoy Argentina es uno de los deudores más grandes que tiene el Fondo Monetario Internacional. Entonces entiendo que como si uno, en una economía de particular de uno, si uno es el mayor deudor de un banco, no sé si el banco vos vas a ir a pedirle plata, un crédito, y te va a prestar esa plata. O sea, va a analizar tu registro y va a decir, che, pero vos me debés 4 palos. No son 4 palos, son un Claro. montón más. Pero, ¿cómo pretendés que yo te preste algo ahora si vos todavía me debés otros dos acuerdos, digamos? Eh, Ahí digo, se juega también una cuestión política el Fondo Monetario Internacional si acepta este tercer acuerdo, ¿no? Con Argentina. Sí, mucho también se dice respecto en su momento del acuerdo stand-by que se otorgó a Argentina, que estaba Sí, por fuera de lo que Argentina de alguna manera podía obtener, digamos, respecto de los desembolsos. Estaba por arriba de su cuota, es decir, toda una serie de requerimientos que Argentina de alguna manera no respetaba, según las condiciones que impone justamente el mismo Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, en fin, el fondo otorgó ese crédito. Entonces, bueno, estamos hablando sobre casos hipotéticos, claro, claro. pero que la realidad ha demostrado que a veces eso no sucede. Es decir, más allá de que eh, somos un deudor importantísimo para el Fondo Monetario Sí. Internacional, en algunas ocasiones eso ha operado
no como forma restrictiva para seguir avanzando en nuevos acuerdos. Ire, O sea, algo de sí, eso responde tu pregunta, sí, total. pero sí, podría pasar que sí, que dentro de del análisis técnico y con posterioridad, cuando pase por el directorio, se pueda pensar en un nuevo acuerdo. Por supuesto que esto también requiere de toda una negociación en el plano interno, a nivel de Argentina, ¿no? Digamos, de obtener un nuevo acuerdo. Claro. Ire, te hago la última y en términos más de opinión y de análisis personal en este caso. En el caso de que no avance la ley de bases, ahora que ahora está que está en el Senado, ¿no? Pero que incluso puede volver a diputados. En el caso de que no avance, que se vuelva a caer, digo, se tambalea un poco la relación actual de este gobierno nacional con el fondo en este tema de los acuerdos y revisiones. El fondo viene esperando de alguna manera desde el año 2018 que haya cierto avance sobre algunas reformas que, como hablábamos anteriormente, implica cuestiones de tipo estructural. Eh, yo creo que sí encuentras cierta sintonía, por decirlo de alguna manera. Igual lo que reconoce el Fondo Monetario Internacional, que pese a que hay que avanzar en estas reformas, como decíamos, fiscal, de tipo tributaria, previsional, laboral, si hay cuestiones que ellos están de alguna manera poniendo el acento en cuanto a que no se tienen que dejar de lado. Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con reforzar la asistencia social, incluso eso lo destacaron en el último comunicado de ahora. Sí. Es decir, avancemos en un montón de cuestiones de reformas que tienen que ver con el sistema tributario, la reducción de ciertos subsidios, que era lo que se le viene pidiendo hace un tiempo, el control de gastos, la rendición de cuentas, pero no dejemos de lado las cuestiones que tienen que ver con la asistencia social, por ejemplo. Ujú. Yo creo que, digamos, y esto ya más una hipótesis, el gobierno juega una carta mucho más cercana, de mayor sintonía, en términos que le está diciendo, o sea, le está dando como una luz verde al fondo, diciéndole, bueno, nosotros queremos avanzar sobre cuestiones que para ustedes son requeridas dentro de lo que es por lo menos el acuerdo de facilidades extendidas. Hay que ver qué sucede con todo esto, pero digamos, en términos de análisis ya es más del orden de la política Hmm. pública, pero en términos de análisis más de política, muy posiblemente encuentre que, digamos, pese a que no se pueda avanzar o no sabemos cómo va a terminar la resolución, digamos, del proyecto de ley bases, sí encuentre como cierta sintonía para fortalecer cuestiones que el gobierno declaró que sí va a hacer respecto a su política económica. Es decir, en cuanto a bueno, bajar la inflación, fortalecer el tema de las reservas, el balance del Banco Central. Es decir, son un montón de medidas que de alguna manera podrían hacer que el fondo entienda como que el gobierno va hacia esas políticas que más solicita el Fondo Monetario Internacional. Bien, No sé qué podría pasar, pero bueno, de alguna manera entiendo que esto es leído con buenos ojos por parte del staff técnico y posterior del directorio. bien, excelente, excelente. Ire, muchísimas gracias por tu tiempo y la predisposición. Esperemos que haya novedades positivas sobre este tema. Bueno, Facu, un saludo para todos. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta Bueno, ahí luego. cerramos entonces la columna de Economía Política Internacional.